Estamos en Radio NQN Digital y siempre es muy bueno cuando hacemos estos viajes, porque viajamos de manera virtual, imaginariamente, y es un gusto poder charlar hoy en día con Diego Frubato, escritor, que tiene un montón de cosas para contarnos, ¿no? Estás en Temperley. ¿Cómo estás, Diego? Bien, saliendo del COVID, por suerte nos dio a los tres de la familia muy liviano, apenas, todos cansancio, apenitas de fiebre, así que ya reponiéndonos para arrancar de nuevo la vida normal. Bueno, antes que nada, me alegro mucho que estén bien, que lo hayan podido sobrellevar de la mejor manera, eso es una muy buena noticia. Bueno, y me imagino que en este confinamiento, ¿no?, que se da desde la pandemia y ahora obviamente atravesando la enfermedad con todo esto, tenés mucho de lo que estás haciendo, me imagino que seguirás escribiendo, ¿no? Estás ahí, vemos en lo que es tu estudio, en tu oficina. Bueno, Diego, contanos, porque tenés un montón de cosas para brindarnos, tenés tu sitio web, que es diegofurbato.com, donde podemos encontrar tus libros. Contanos desde hace cuánto tiempo te dedicas a la escritura y sobre todo este tipo de escritura, ¿no?, que es medieval, que tiene mucho de lo de la imaginación, mucho de historias, es muy atractivo. La saga patagónica la empecé a escribir en el año 2011. Primero, como una prueba hacia mí mismo de que realmente podía terminar de escribir un libro. Había años anteriores escrito un montón de historias que nunca terminaba, que por una u otra razón iba descartando. Y lo que empezó siendo un desafío personal terminó siendo un libro que en realidad terminó siendo una saga. Está escrito de una manera no muy común. No es una narración continua, sino que es la suma de capítulos autoconclusivos, como si fuera una serie. Eso me permitió jugar con la historia, volver para atrás, ir hacia adelante, que un bardo en el medio de la estepa patagónica contara una historia y pusiera al lector sobre conocimientos sobre el pasado, sin ser demasiado tedioso, sin entrar en una etapa retrospectiva donde se perdiera el ritmo. Y el hecho de hacer también así los capítulos me permitía que, si bien utilizaba el capítulo para contar algo importante en la trama, tenía que tener introducción, nudo y desenlace. De esa manera el vértigo de la acción se mantenía siempre por encima de todo y evitaba lo que a mí en algunos libros me resulta un poco tedioso, que es la panza de la historia donde todo se achancha, donde todo se baja, se explican un montón de cosas que tienen que ver con la trama, pero que pierde ritmo. Entonces, bueno, intentando hacer eso, utilicé esta manera. Bien, ¿de cuántos libros consta la saga patagónica? 4 libros. Siempre digo que es una trilogía mentirosa. La historia principal son 3 libros, pero hay un cuarto que nació medio de casualidad. A medida que escribía, relataba historias que no daba para ponerlas en la trama principal, pero que sí me parecían lo suficientemente importantes como para que se conocieran. Así que una vez finalizada la saga, lo que hice fue encontrar una línea para crear un spin-off que pudiera compilar todas estas historias, pero que no fuera una continuación, sino que cerraba la historia anterior y le daba mayor información al lector. Bien, ¿nos puedes contar algo de los personajes centrales de la saga? Los personajes están basados, algunos en personajes históricos reales, otros en amigos, otros son meramente inventados. La saga patagónica lo que tiene es un poco la estética medieval europea trasladada a lo que sería nuestra geografía. Por eso, en general, los nombres también responden a esa épica. Digamos que en mi cabeza, un hombre que está persiguiendo un dragón a caballo no se puede llamar Zoilo o no se puede llamar Pepe.
me suena muy feo. Entonces, los nombres tienen una ascendencia también europea, aunque en la historia hay coladas leyendas mapuches. De hecho, la saga se llama Crónicas de Conepolenc, que quiere decir Río Negro en Tehuelche. Entonces hay leyendas tradicionales, hay escenas donde los guerreros sentados en un fuego se sirven agua caliente adentro de una calabaza con hierba picada y que la toman a través de una pajita. Un montón de cuestiones camperas nuestras, pero que están coladas para el que las sabe leer. No es una evolución del Martín Fierro, por decirlo de otra manera. No, está bien, ¿se entiende? ¿Por qué elegiste la Patagonia como escenario de esta saga? Porque amo la Patagonia. Yo la conocí después de haber leído Tolkien. Tenía 18 años cuando llegué como mochilero, todavía se viajaba en tren, y cuando llegué a la Patagonia yo pensé que era la Tierra Media, pensé que un elfo, un enano iba a aparecer en cualquier momento, y en los 40 y pico de días que la recorrí, me despertaba y me asomaba de la carpa a ver si realmente estaban espiándome a mí. A partir de ahí creé un lazo de amor tan fuerte que, a pesar de no pensar en la Patagonia, cada vez que escribía algo tenía por escenario aquello que había conocido. Cuando empecé a escribir la saga, primero empecé a escribir en ese escenario, hasta que en un momento me di cuenta que necesitaba ir de un lugar a otro. Y cuando necesitaba ir de un lugar a otro, reconocí que eran los lugares que conocía, en los que había viajado, y entonces directamente opté por que sea la Patagonia, y utilizar su geografía y respetar su geografía. Bien, y también hay un, sí, ¿qué me ibas a también decir? hay un toquecito que tiene que ver con un gusto personal de las lecturas. En la mayoría de las fantasías épicas sajonas dan por sentado que el frío está en el norte, no les cae ni de casualidad invertir el mapa. Y esto de que el sur también existe, para mí tenía un gustito a revancha, a esto, a pensar que si alguna vez mis libros trascienden, si alguna vez mis libros son película, bueno, que alguien tenga que ver que para nosotros el frío está al sur, no al norte. Está muy bien, ¿eh? Qué bueno eso. Y te iba a preguntar sobre, ¿hablas de los templarios en la saga o es en otros libros? Eso es otra saga, es una saga steampunk, que es lo último que terminé de escribir, y el primer libro es Araucanía, el secreto de los templarios, y por supuesto está desarrollada también en la Patagonia. Claro, En esta saga, porque mucho se habla de los templarios en la Patagonia. Tomo la leyenda de que entraron por la zona de Puerto Madryn y a la meseta de Somuncurá, y utilizo eso como parte complementaria a lo que es la historia política. La saga Steampunk se desarrolla en una Argentina a fines del año 1899, principios del 1900, y la característica es que el interior, cansado de la tiranía económica de Buenos Aires, la República se cinde. Se forma el Reino de Araucanía, que es del río Colorado para abajo, el Imperio Puntano, que es el centro del país, y Banda Oriental, que es el litoral y Uruguay. Y hay una novela por cada uno de estos centros. Por supuesto que empieza con la Patagonia, que es el lugar donde me siento mucho más cómodo y disfruto más, y además con la estepa, que estoy enamoradísimo. Muy bien, ¿eh? Qué loco eso, porque vos vivís en Buenos Aires actualmente o estás viviendo. Sí, vivo en Buenos Aires, y antes de la pandemia viajaba todos los años al sur, normalmente en el mes de enero. Mi cuñada vive en Bariloche, de hecho yo ya tengo mi caña de pesca y mi kayak en su casa, así que es viajar, es recorrer, es disfrutar la Patagonia a pleno, y de a poquito con ellos como locales puedo conocerla desde un lugar que es poco menos tradicional, menos turístico, doblar en un camino donde no se me hubiera ocurrido doblar nunca, y descubrir que hay un montón de cosas que son tan maravillosas como las que se venden
en circuito chico, por ejemplo. Obviamente, sí, es así, ¿eh? ¿Cuántos libros llevas editados? 8 publicados y 8 publicados. tengo 3 más escritos esperando su turno. Increíble, la verdad que te felicito, da mucho orgullo además como describís a la Patagonia y que seas tan amante de la Patagonia a través de todo lo que haces. Contame cómo te ha ido con estos libros editados, porque sabemos que se da toda una cultura muy importante a través de este tipo de relatos, con muchos seguidores, que les gusta además son de gustar este tipo de relatos, los personajes. Bueno, ¿cómo te ha ido en cuanto a las publicaciones? Todo lo que es la saga patagónica, mis primeros 6 libros, son editados en forma independiente. Esto es decir, lo escribo, me encargo de contratar la corrección, la ilustración, pago la publicación y los vendo. Con lo cual, si bien estoy muy satisfecho con el resultado a través de todos estos años y estoy más que contento, en términos editoriales, los números de ventas son insignificantes. Una editorial no podría subsistir vendiendo esta cantidad de libros. Ahora, no Por amor al obstante, arte. la saga patagónica me abrió las puertas a una editorial que editó mi novela histórica, que es una novela de ficción histórica, que es Rocco Achacedienta, y el primer libro de la saga patagónica, que es Araucanía, el camino de los templarios. Así que en ese sentido estoy altamente satisfecho por las ventas como independiente por un lado y por la apertura de puertas a una editorial que me permite dar un salto de calidad y de crecimiento y de reconocimiento que no soñaba en aquel 2011 cuando empecé. Muy bien, da mucho orgullo. Seguramente queda mucho camino por recorrer porque, Muchísimo. digamos, sos una persona que explora mucho para lo que hace, digamos, todo lo que va a escribir y todo el relato que se da, digamos, vos lo explorás digamos, lo pasás primero por vos para luego brindárselo al resto y eso está muy bueno. Y creo que hay mucho camino por recorrer todavía, muchos más personajes, historias. Contanos con el tema de las redes, porque sabemos que ahora, bueno, obviamente por la pandemia se está vendiendo mucho de manera online. Los libros se pueden adquirir Exactamente. de manera Sí, a online. través de la página vos dijiste www.diegofurbato.com.ar. No solamente pueden acceder a la venta de los libros a través de Mercado Libre o a través de la editorial los 2 últimos, sino que también se pueden descargar gratis el primer capítulo o el primer y segundo capítulo de algunos libros como para que puedan testear. Así que a través de www.diegofurbato.com.ar pueden acceder sin ningún inconveniente. Bien, 3 son los libros que todavía se tienen que publicar. 3 son los libros que se tienen que publicar y Increíble. ahora, aprovechando esta nueva pandemia o este nuevo encierro de pandemia, estoy empezando a coquetear con la ciencia ficción Ajá. y escribiendo una nueva novela, digamos que en ciernes todavía. Bien, ¿eh? ¿Alguna vez pensaste de que se pudiera hacer algo cinematográficamente con todas las historias? Obvio. Sueño con eso, Sueño. sueño con Porque eso. sería idea. Es más, hasta en mi fantasía tengo 2 cláusulas de contrato. Una es que se tiene que firmar en la Patagonia, obviamente, Claro. y la segunda, mis novelas, por lo menos la saga patagónica en especial, está plagada de referencias a la música y al rock nacional. Ajá. Así que la segunda cláusula me guardaba el derecho de que pusieran rock nacional en la filmación. Bueno, esperemos que ojalá llegue ese día, llegue ese tipo de contrato, se dé todo para poder ver esto, ¿no? Pasarlo también del relato y del libro a toda la cuestión cinematográfica sería genial, la verdad que es así, pero bueno, soñamos con ese día. Mientras tanto, te leemos, ¿no? Te leemos a través de A todos tus seguir libros, tus historias. trabajando y Ujú. cuanta más gente me lea, más chances de que haya una película. Y cuanto más chances de que haya una película, de que más gente me lea. Es un juego. Tal cual, es así, ¿eh? Un gustazo hablar con vos, conocerte y bueno, vamos a seguir contando todo lo que haces. Obviamente, esta no va a ser la última entrevista que tengamos.
te agradezco muchísimo y gracias por darme la oportunidad de que especialmente en el sur puedan llegar mis letras. Bien, bueno, estamos en contacto, obviamente, y te leemos ahí a través Nos mantenemos en contacto. Bueno, muchas gracias.